Bien, como ha llegado la hora, vamos a dar comienzo a nuestro culto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor con el himno Oh, qué amigo nos es Cristo, que se encuentra en la página 330 de nuestro himnario. Amén. Amén. 330. Oh, qué amigo nos es Cristo, Él llevó nuestro dolor y nos manda que llevemos todo a Dios en oración. Está el hombre desprovisto de paz, gozo y santo amor. Esto es porque no llevamos todo a Dios en oración. Estás débil y cargado de cuidados y temor. A Jesús refugio eterno, dile todo en oración. Te desprecian tus amigos, cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Jesucristo es nuestro amigo, esto pruebas nos mostró, pues para llevar consigo al culpable se humanó. El castigo de su pueblo, en su muerte él sufrió. Cristo es un amigo eterno, solo en él confío yo. Amén. Amén. La gloria al Señor. Gloria a Gloria a Dios. Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Vamos a elevar a Dios una oración para pedir al Señor su dirección en este culto. Amén. Que el Señor nos venga a presidir, que Amén. el Señor hable a lo más íntimo de nuestro corazón, Sí, Señor. que el Señor fortalezca nuestra alma, cuerpo, espíritu, que aumente nuestra fe cuando escuchemos su palabra, nuestro interior y el Espíritu de Dios que está en nosotros se estremezca y nos haga volver nuestra mirada a ese blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Amén. Oremos. Dios maravilloso, Padre eterno, Padre celestial, Padre nuestro, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de poder reunirnos en el nombre de Jesús. Y a través de ese nombre maravilloso, a través de esos méritos de Jesús, nos hemos allegado, Señor, a este trono de la gracia. Nos hemos acercado a ti, Señor, para escuchar tu voz. Dios maravilloso, perdona nuestro pecado, perdona nuestra maldad, que está siempre delante de ti. Con la sangre de tu Hijo Jesucristo nos lave, nos limpie y nos capacite. Amén. Para elevar a ti este culto de adoración, este culto de acción de gracias, este culto, Señor, en que hemos marcado para adorar y exaltar tu santo nombre. Amén. Dios eterno, te pido por mis hermanos en Pucón, en Santiago, Señor, en Macaró, en Brasil, en Iñabel, en San Sebastián, están celebrando su culto también. Aquí en Chillán, Señor, donde se encuentran tus hijos, alcánzales con tu mano de amor y misericordia. Amén. En Villarrica, Dios eterno, también hay un pueblo que alaba tu nombre.
Únenos en un mismo pensar, en un Amén. mismo sentir. Llévate de nosotros toda distracción y este momento que hemos dedicado para la exhortación de tu palabra, para escuchar tu palabra, para cantar salmos a tu nombre, himnos. Dios eterno, queremos hacerlo racionalmente. Sí, Señor. Amén. Nuestro cuerpo, alma y espíritu, Señor, quieren adorarte, quieren exaltarte, quieren agradecerte, Señor, porque no hay otro Dios fuera de ti. Dios eterno, tú eres nuestro centro de adoración. Y en el nombre de Jesús te pedimos, ven y presídenos, Amén. dirígenos, muévenos, Señor, a buscarte cada día más. Que el espíritu de tu palabra, Señor, se nos sea revelada y a través de ella, Señor, podamos llegar a este pleno conocimiento de la verdad que está en Cristo Jesús. Te pido, Señor, esta bendición en nuestras vidas y en la vida de cada uno de tus hijos, donde está tu iglesia en el mundo entero, Señor, que alaba, bendice y espera tu venida. Y en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gloria a Gloria Dios. a Dios, Gloria a Dios. Dios, Gloria a gloria a Dios. Continuaremos alabando el nombre del Señor con el himno Hay jardín memorable y hermoso, página 220 de nuestro himnario. Hay jardín memorable y hermoso, las rosas exhalan su olor. Allí Cristo en santo reposo levantó su plegaria de amor. Oh, qué bello jardín, el jardín de oración, donde el alma se encuentra con Dios. Allí miro al Señor y escucho su voz en la hora de la oración. Un vergel de eternal primavera, porque Dios allí da bendición. Es el sitio donde Cristo me espera, el bendito jardín de oración. Oh, qué bello jardín, el jardín de oración, donde el alma se encuentra con Dios. Allí miro al Señor y escucho su voz en la hora de la oración. Hay un huerto donde Cristo espera, Mis penurias y cargas quitar. allí el gozo del cielo florece y mi copa se debe gozar. Oh, qué bello jardín, el jardín de oración, donde el alma se encuentra con Dios. Allí miro al Señor y escucho su voz en la hora de la oración. Es el sitio donde Cristo te invita a implorar su bondad y perdón. Es allí donde el alma contrita se recoge con fe y devoción. Oh, qué bello jardín, el jardín de oración, donde el alma se encuentra con Dios. Allí miro al Señor y escucho su voz en la hora de la oración. Amén. La gloria del Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, Gloria a gloria a Dios, Gloria a gloria a Dios.
Que el Señor nos bendiga, hermanos. Amén. Agradecido del Señor de que podemos reunirnos nuevamente para alabar y bendecir su santo nombre. Amén. Quiero compartir la palabra del Señor con ustedes en el libro del Santo Evangelio, según lo escribió San Mateo, en el capítulo 27. Vamos a leer del verso 46 al 55. El Santo Evangelio, según lo escribió San Mateo, en el capítulo 27, del verso 46 al verso 55. Amén. Vamos a leer en el nombre del Señor Jesús. Amén. Amén. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban allí decían al oírlo: a Elías llama a este. Y al instante, corriendo uno de ellos, tomó una esponja y la empapó de vinagre y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, vinieron a las santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Estaban allí muchas mujeres mirando de lejos, las cuales habían seguido a Jesús desde Galilea, sirviéndole. Voy a leer el 56. Entre las cuales estaban María Magdalena, María madre de Jacobo y de José, y la madre de los hijos de Zebedeo. Amén. Amén. La gloria al Señor. Gloria a Dios. Gloria a Gloria a Dios. Gloria a Gloria a Dios. Padre eterno, recibe toda nuestra gratitud por estar al frente de tu palabra, Señor. Recibe, Señor, nuestra alegría de poder tener tu palabra en nuestro medio. Te queremos pedir, Señor, que el espíritu de tu palabra se nos sea revelado. Y a través de ella podamos ser, Señor, enriquecidos. Que nuestra fe sea aumentada. Que podamos ver a través de tu palabra lo débil y necesitado que somos. Que por la gracia de Jesucristo somos lo que somos hoy. Te queremos pedir, Señor, que tu palabra sea verdadera comida y verdadera bebida a cada uno de nosotros. Haznos volver, Señor, como las corrientes del Nehuel. Irá andando y llorando aquel que lleva esta preciosa semilla, pero llegarán con regocijo trayendo sus gavillas. En eso creemos y en eso confiamos, Señor. Y a ti tributamos toda gloria en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor nos bendiga. Amén. Bien, como ya mencionaba, agradezco al Señor por esta oportunidad que nos da de poder estar nuevamente desde Chillán teniendo nuestro culto. El domingo pasado, gracias al Señor, estuvimos compartiendo con los hermanos en Santiago. Fue un culto maravilloso, gracias al Señor. Fuimos y volvimos y Dios fue con nosotros, aunque el cuerpo a veces pasa la cuenta, pero gracias al Señor que podemos compartir con los hermanos en Santiago. Y también quiero entregar saludos de la iglesia en Makarov,
para los hermanos aquí en Chillán y los que nos están viendo a través de este canal de Zoom, con glorias al Señor. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Gloria a Dios. Dios. Bien, creo que cuando está el pueblo de Dios reunido siempre pasan cosas, ocurren cosas. Donde está el Espíritu de Dios, ahí está, hay libertad, dice el Salmo, ¿no? Y el salmista nos dice que mirad cuán bueno y cuán delicioso es que los hermanos vivan en unión. Amén. Porque si estamos en unión, baja una unción, baja la bendición, baja aceite del cielo y no solo sobre nuestras cabezas, sino que desciende sobre nuestros cuerpos hasta nuestros pies. Todo nuestro cuerpo es ungido cuando estamos en comunión con Dios y con nuestros hermanos. Amén. Bien, hermanos, agradezco al Señor porque hablar del sacrificio de Jesucristo nos hace reaccionar, nos hace recapacitar, nos hace volver nuestra mirada y nos hace pensar en por qué Dios nos ha amado de tal manera. ¿Qué vio Dios en nosotros? No lo sé, pero sí sé y tengo plena certeza que este sacrificio de Cristo alcanzó a mi vida, sin yo merecerlo. Juan en el capítulo 17 hace una oración, la oración de Jesús antes del Getsemaní, antes de todas las cosas, y él ora no solo por los que lo escucharon, no solo oró por los discípulos, sino también por los que han de oír a estos. Amén. Entonces Jesucristo en la cruz del Calvario murió por todo el mundo. Que el mundo le acepte o no es otra cosa. Pero Cristo murió para darnos vida y vida en abundancia. Amén. Y mientras estudiaba la palabra del Señor, el hombre siempre va a intentar justificarse, hermanos. Es nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza pecaminosa nos lleva siempre a justificarnos. Siempre nos vamos a justificar. Y siempre encontramos en la palabra del Señor cosas que yo entiendo. Y muchas veces nos justificamos en eso. Esto es lo que yo entiendo. Y nos olvidamos que no pasa por nuestra mente el Evangelio. El Evangelio viene de los cielos. Amén. No es lo que yo entienda, es lo que Dios se nos revela. Y Dios nos quiere revelar a través de su palabra que el sacrificio de Jesucristo es más que importante. Es la puerta de entrada para que nosotros hoy día tengamos acceso, no solo, como dice el apóstol Pablo, a un monte que humea, sino a la familia de Dios. Y por esto murió Jesús debido a que Él fue crucificado. ¿Fue la crucifixión motivo o causa por lo que Él murió? Es lo que la palabra del Señor nos quiere explicar hoy día. La palabra del Señor nos quiere explicar eso. Y está escrito en la palabra del Señor. En estos versos que leemos hoy día, nos dice claramente que no fue la crucifixión que mató a Jesús. La crucifixión sí, lo crucificaron, lo expusieron, pero no fue ese acto de crucifixión que mató a Jesús. Porque si nosotros vemos, los que morían crucificados, morían sofocados, no podían respirar, tenían problemas de respiración al punto de que su respiración se iba adelgazando cada vez más hasta no tener fóligo y morían. No tenían la oportunidad de gritar, menos de exclamar y menos de pedir. Por eso les quiero decir, como decía el verso 46 de Mateo 27, dice, cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz. A gran voz. Jesucristo gritó, Jesucristo exclamó a gran voz. Elí, Elí, lama sabactán. Pero en el verso 45 dice que desde la hora sexta hubo grande tiniebla en la tierra. Y tenía que cumplirse. Mire lo lindo del Señor. El Cordero Pascual estaba ahí. El pan sin levadura estaba ahí. Pero faltaban las hierbas amargas, la bebida amarga.
A la medianoche, en el libro de Éxodo nos cuenta el relato bíblico que pasó el Señor tomando la vida de todos los primogénitos. Pero la Pascua, la celebración de la Pascua, ese sábado, la celebración de la Pascua tenía que ser con un cordero sin mancha, con pan sin levadura y hierbas amargas. Era oscuridad total. ¿Recuerdan ese pasaje en la Biblia? Era oscuridad total. Una densa oscuridad. Y a la hora sexta, al mediodía, cuando el sol raya, en este capítulo Mateo lo explica, dice que se oscureció. Se oscureció la tierra. Había pan, que era el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo, y el cordero sin mancha estaba ahí para ser expiado. Faltaban las hierbas amargas. Le ofrecieron vinagre a beber. Y se cumplió lo que la palabra del Señor explica en el Éxodo. Jesucristo fue el Cordero Pascual. Amén. El Cordero sin mancha. Que murió, mire, murió por mi pecado. No murió por la crucifixión. Murió por mi pecado. ¿Fue un instrumento en la crucifixión? Sí. Pero no fue el motivo de su muerte. Tanto es que cuando vino el terremoto a la tierra, Jesús ya había partido. No fue necesario quebrarle sus piernas ni ningún hueso, porque él ya había partido. Entonces, la crucifixión, hermanos, no fue el motivo de la muerte de Jesús. Cuando digo eso, debilito ese sacrificio. El sacrificio de Cristo en la cruz fue por mi muerte, por mi pecado, Él murió. Amén. Él llevó sobre sí el pecado de todos nosotros. Por sus heridas, dice Isaías, fuimos nosotros curados. Todos estábamos como ovejas sin pastor, pero Él llevó sobre sí nuestro castigo. Y el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Entonces todo lo que se cumplía en este capítulo 27, en el verso 46 en adelante, es lo que Dios ya lo había revelado allá atrás en el Éxodo. Tenía que cumplirse exactamente. ¿Sabe por qué? Porque Dios le dijo al pueblo de Israel, y esta celebración será perpetua para todas las generaciones. Disculpe. Será perpetua para todas, las generaciones. Amén. Y Dios es un Dios que cumple sus promesas. Dios se reveló al mundo y este pueblo de Israel conoció a un Dios que cumple sus promesas. No lo reconocieron, pero Jesucristo murió por mi pecado. Entonces, al instante, dice la palabra del Señor, algunos de los que estaban allí decían al oírlo, a Elías llama a este. Y al instante corriendo uno de ellos tomó una esponja y la empapó con vinagre, las hierbas amargas que hablábamos. Y poniéndola en su boca, le dio a beber, porque tenía que cumplirse así. Jesucristo tenía que beber esas hierbas amargas para que se cumpliera la Pascua del Señor. Cuando yo digo que Jesucristo murió en la cruz, es mucho más fácil que decir Jesucristo murió por mí. Jesucristo murió por mí. Jesucristo murió por ti. Por tu pecado y por mi pecado, Él murió. ¿Que la crucifixión fue un instrumento que Dios usó? Sí, porque así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenemos una opción. ¿Miramos a Cristo o no? Esa es la opción que Dios nos da a nosotros. Pero como Dios quería mostrar su poder, que las escrituras se tenían que cumplir, se cumplieron en Jesús. Desde que fue anunciado, creció, murió y resucitó, fue anunciado y se cumplió todo, porque era necesario que se cumpliera
todo lo que de él estaba escrito en la ley, los salmos y los profetas. Amén. Pero los otros decían, deja, veamos si viene Elías a librarle. Todo esto estaba aconteciendo para que se cumplieran las escrituras. Todo se estaba cumpliendo. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, de nuevo, a gran voz, Mateo hace hincapié en decirnos que él estaba completamente con sus 5 sentidos. Respiró lo más fuerte que pudo y clamó de nuevo a gran voz y entregó su espíritu. Murió por causa del pecado de la humanidad. Amén. Y aquí, y ahora viene lo maravilloso, el velo del templo se rasgó, ¿cierto? Amén. De arriba a abajo. Cuando nosotros hablamos del velo del templo, hablamos y nosotros tenemos como, no sé, una imagen de un pedazo de paño que se puede rasgar rápidamente. Quiero decirte que el velo del templo, aparte de ser grueso, era pesado. Solo Dios podía romper ese velo. Por eso Mateo hace hincapié en decir que se rompió de arriba, desde los cielos a la tierra. Se rasgó ese velo desde los cielos a la tierra para que pudiéramos entrar ahora un pueblo, como dice Isaías 55, una nación que era una nación, un pueblo que no era pueblo, correrá a ti. Amén. Dios nos da esta oportunidad. Y la tierra, dice, tembló, hubo un terremoto, se sintió en toda la tierra. Cuando esto viene del cielo, llegó a la tierra, se rasgó y se hizo un terremoto. Cuando la palabra del Señor habla de terremoto, está hablando que es para toda la humanidad. Este sacrificio de Cristo fue pero el pecado de toda la humanidad. Los de ese tiempo y de los tiempos antiguos y de los tiempos futuros. Para todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Y ahora viene lo maravilloso. Se abrieron los sepulcros. Se abrieron. Y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él. Porque el primogénito de la resurrección es Cristo. Amén. Cuando Cristo resucitó, estos santos se levantaron junto con Él. Cuando Cristo resucitó, Jesucristo llegó a la presencia del Señor. ¿Por qué se los digo? Porque cuando Jesucristo resucitó, se cumplían los 50 días de la fiesta del Pentecostés. Y si usted recuerda que María lo fue a tocar, y él le dijo, no me toques, porque todavía no subo a mi Padre. ¿Qué significa eso? Que Jesucristo tenía que dar la primicia, porque la primicia en el Pentecostés es la primicia de las primeras cosechas. Entonces, ¿qué hacía el que llevaba la cosecha al sacerdote? El sacerdote tomaba la cosecha y la mecía. Y esa era la primicia de la cosecha. ¿Qué hizo Jesucristo cuando resucitó? Resucitó Él con esta primicia y se la llevó al Padre. Ahora sí, tenemos plena resurrección. Amén. Por Jesucristo. Entonces, son símbolos. La cruz es un símbolo, pero es Cristo quien murió por nosotros. Amén. Y eso es lo que no podemos olvidar. Tú y yo, todos estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero Jesucristo vino a este mundo, ¿para qué? Morir por mí. ¿La causa de su muerte fue la cruz? No, fue tu pecado y mi pecado. Él murió por esa causa. El centurión, mire, hablamos de un pueblo de Dios y ahora estamos hablando de el centurión, volviéndose a un pueblo que no tenía nada que ver. ¿Por qué el centurión da testimonio que Jesucristo es el Hijo de Dios? ¿Sabe por qué?
Porque este centurión había visto morir a mucha gente crucificada. Y él había visto cómo esa gente moría agónica. Él nunca había visto un hombre crucificado clamar a grande voz. Él nunca había visto a un hombre crucificado pedir: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Él nunca vio a un hombre crucificado decirle a otro: hoy estarás conmigo en el paraíso. Él nunca vio, y los soldados que con él estaban nunca vieron esto. Temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era hijo de Dios. Amén. ¿Qué dijo Nicodemos? ¿Qué dijeron los ancianos? Nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no fuera con él. Hasta en ese momento, nadie en ese mundo, en ese tiempo, había conseguido hacer lo que él hizo. En una cruz, clamar a gran voz. Se sintió solo por mi pecado, porque el pecado provoca soledad, porque la paga del pecado es muerte. Jesucristo murió por causa de nuestro pecado. Por eso, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Por eso, como hijos de Dios, tenemos que dar este testimonio, que Cristo murió por mi causa. Por eso, Jesucristo pagó todo lo que yo debía. En su muerte fuimos nosotros lavados. En su muerte fuimos nosotros rescatados. Ahora podemos tener plena confianza, pleno acceso, sin ningún tipo de obstáculos, podemos llegar a la presencia del Señor. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Dios hizo cosas, Jesucristo hizo cosas que nosotros ni siquiera podemos comprender hasta el día de hoy, y continúa haciéndolas. Amén. Pero por ese acto maravilloso de morir por mi pecado. Entonces, mis queridos hermanos, esta razón por la cual Jesús murió, que Dios tomó instrumentos, claro que sí, pero por más mal que exista, Dios siempre ese mal lo transforma en bien. Recordemos que la palabra de las Escrituras nos dicen que el enemigo entró en Judas Iscariote y vendió a su maestro. Lo vendió. ¿Qué hace el enemigo? Conversábamos esta semana con Raquel y mis hijos que él no tiene ni un tipo de sentimiento de bondad, no tiene ni un sentimiento de protección. Cuando Jesús estaba en la cruz, él se estaba riendo del dolor de Cristo. Y no es diferente con nosotros. Él ve nuestra aflicción y se goza en nuestra aflicción, que no es el caso de Cristo. Él se conmueve cuando yo estoy en aflicción. Entonces quiero decirte que Jesucristo sí murió por mi pecado, pero hay un enemigo, y que Jesucristo lo reprenda en esta tarde, Amén. que siempre estará buscándote. Porque si Cristo no está en nuestro corazón, corremos un grande riesgo de ser instrumentos del enemigo. Por eso, ¿qué dice el salmista? Nos da una oportunidad. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Amén. Diré yo a Jehová, esperanza mía, castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Tú me librarás del lazo del cazador y de la peste perniciosa. Con tus plumas me cubrirás y debajo de tus alas estaré seguro. Cuando nosotros salimos de esa protección, eso no significa que Jesucristo se aleja de nosotros, no.
Por el contrario, cuando Moisés levantó la serpiente en el desierto, ¿qué tenían que hacer los israelitas? Solo mirarla, del lugar en que estuvieran lejos. Imagínate, eran 6 millones de personas. No estaban al ladito de Moisés, estaban lejos. Podemos decir 500 metros, 600 metros, pero si miraban, si tomaban la oportunidad de tener esa acción de mover su mirada hacia ese lugar, eran sanados. No importa dónde estemos, hay un enemigo que quiere destruir, que quiere hacer que este sacrificio de Cristo no valga la pena. ¿Por cuánto vendió Judas Iscariote a Jesús? 30 monedas de plata. ¿Qué hizo con esas 30 monedas de plata? Se compró un terreno. Se compró un terreno y en ese terreno se ahorcó. Y el enemigo no hizo nada por él. Pedro lo negó también, pero se encontró con la mirada de Jesús. No importa dónde estemos, hagamos la acción, tengamos la acción de mirar a Cristo. Amén. Volvamos a tener esa acción de mirarlo a Él por sobre todos los términos de la tierra. Volvamos a tener esa acción de levantar nuestra mirada hacia los cielos. Volvamos a tener esa acción de levantar nuestras manos al santuario y bendecir al Señor. Por eso el salmista dice, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Quién entrará en su lugar santo? Entonces, hay muchos obstáculos que el enemigo se encarga de poner y cuando nosotros tropezamos, él se ríe de nosotros. Él tiene placer en destruir la obra de Dios. Pero Dios tiene placer en reconstruir lo que el diablo destruye. Por eso hay unas cosas que acontecen en nuestra vida de sentirnos separados, de sentirnos lejos. Y todos nosotros, todos los que estamos participando aquí, de alguna forma hemos sentido la soledad. La hemos sentido. Todos nosotros, tanto ustedes que están participando y los que estamos acá presencial, de alguna forma hemos sentido lo que es la soledad. Y no es grato el sentimiento. Entonces, ¿podemos entender un poquito a Jesús hoy? Entendamos a Jesús, ese simple sentimiento de decirle, Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Y cuando pensemos en eso, pensemos que nosotros fuimos la causa de que Dios Padre dejara de mirar a Jesús. Fuiste tú y fui yo el motivo por el cual se sintió solo. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos que el enemigo está preparando? No sé. Porque él está haciendo muy bien su trabajo. Pero quiero decirte en esta tarde, en el nombre del Señor, no sé lo que viene esta semana. Dios lo sabe. Amén. Pero acuérdate que Cristo murió por ti. Amén. Más que eso, yo fui el motivo, fue por mi pecado que Él murió. Cuando hablo de que Jesucristo murió en la cruz, diluyo mucho el sacrificio de Cristo. Y eso el pastor Josué hacía hincapié de siempre decir que el sacrificio de Cristo era lo más perfecto, justamente porque murió por mi pecado. Por eso fue que Jesús murió. Antes de ser latigado, antes de ser escarnecido, la Biblia dice que sus poros se abrieron de tal forma que su sudor era lágrimas, era sangre. Sangre y sudor. Imagínense el punto de sufrimiento y teniendo un enemigo al lado riéndose de él. Todo esto te daré, le dijo,
si postrado me adorares. Escrito está, le dijo Jesús, solo al Señor tu Dios adorarás y solo a Él honrarás. No tenemos otra elección. No tenemos. Tú y yo le pertenecemos a Cristo por derecho, porque Él nos compró. Porque Él nos compró a un alto precio. Porque fue Él y no nosotros, fue Él y no nosotros que nos hizo ovejas de sus prados. Entonces, mis queridos hermanos, como dice el apóstol Pablo, lo que soy hoy y lo que espero ser son por las muchas misericordias de Dios. ¿Qué pide Jesús de nosotros? Volvamos nuestra mirada hacia Él. Amén. Todos los que Jesucristo sanó, muchos de ellos volvieron, muchos lo siguieron. De 10 leprosos, uno volvió a agradecer. Entonces siempre será así. Personas que entran, personas que salen, personas que piden la oración, personas que no piden la oración, personas que agradecen mucho, agradecen, pero se van. Personas que entran y salen. Hay un transitar y siempre ha sido así desde el tiempo de Jesús hasta el día de hoy. Hay un tránsito. Pero dice la palabra del Señor que no es el siervo que vive para siempre en la casa del Padre, es el Hijo. Y tú y yo, si hemos aceptado a Cristo y si hemos aceptado que Él murió por mi pecado, ahora somos parte de la familia de Dios y coherederos con Cristo en gloria. Entonces, ¿qué esperamos? Dios nos ha dado pruebas a través de Jesús que Él es el Hijo de Dios. Podemos decir, sí, yo creo, todos nosotros, claro que sí. Pero hay un sacrificio aquí que no podemos pasar por alto. Hay un sacrificio aquí que debe estar presente en toda nuestra manera de vivir. Cristo murió por mi pecado. Eso me hace ser una persona completamente dependiente y agradecida de Dios. Amén. Amén. ¿Dónde tendremos más valor nosotros? Si no es junto a Él. Porque ya decíamos domingos atrás, separados de mí, mire, no podemos hacer nada. ¿Y qué valemos separados de Él? ¿Y qué podemos cambiar sin Él, si Él no fuera con nosotros? Se habló mucho el domingo pasado del Salmo 127. En vano vela la guardia, si Jehová no velar. En vano trabajan los edificadores, si Jehová no edificare. Todo es en vano, todo es en vano. Si Dios no está presente, si este sacrificio, ¿por qué este sacrificio? ¿Por qué tiene que estar presente? Dios le dijo a Moisés allá en el Éxodo, a la medianoche, vendrá el ángel y cortará o se fará la vida de todos los primogénitos. Tienen una oportunidad, márquense. Marquen las puertas, los batientes y los pilares de las puertas y ventanas con sangre del Cordero. Y esto será por señal. Cuando Cristo venga a buscar a su iglesia, tendremos una señal. Amén. No lo dice la Biblia, hermanos. Solo lo dicen los antiguos rabinos que creen en esto. Que la redención viene en plena oscuridad. Por eso Jesucristo dice, ¿qué padre de familia, sabiendo que viene el ladrón, no vela? ¿Qué padre de familia no vela? Entonces, Cristo vuelve. Amén. Cristo está volviendo. Amén. Él volverá a buscarnos.
lo que Él compró un día a alto precio. Por eso nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Verdaderamente, este era hijo de Dios. Y esa es nuestra esperanza. Por eso, mis queridos hermanos, les insto y les exhorto en el nombre del Señor Jesús, en cuya presencia estamos ahora, que este sacrificio lo podamos conversar, lo podamos recordar. Fue por mí que murió. El pecado mató a Jesús. El pecado de toda la humanidad mató a Jesús. Y Dios es tan severo que ni a su propio Hijo reservó. Entonces Jesús dice así: lo hicieron con el árbol verde, ¿cuánto más con ustedes, pobres ramas secas? Amén. Por eso, mis queridos hermanos, el tiempo del fin está cerca, si es que ya no llegó. Por eso dice la palabra del Señor: el que esté firme, mire y no caiga. Decimos mal cuando decimos el que esté firme, mire que no caiga. Si tú colocas Ezequiel, le estás dando la oportunidad de caer. Pero la Biblia no dice así. La Biblia dice el que esté firme, mire y no caiga. Entonces, ¿hay un peligro de resbalarse? Sí. ¿Hay un peligro de extraviarse? También. ¿Cómo nos salvaremos de esto? Por este sacrificio. Amén. Miradme a mí todos los términos de la tierra y seréis salvos. Ese sacrificio es el que Dios necesita que tengamos. Dios no comparte esto de... ¿Ha escuchado ese verso maravilloso que dice que Dios no comparte su gloria con nadie? Todos lo hemos escuchado. Pero ¿cuál es la gloria de Dios? Ahí nosotros decimos, pucha, la gloria de Dios es toda su majestad, es todo lo... No. Dios entregó a Jesucristo y Jesucristo le dio toda la gloria al Padre. ¿Sabes por qué? Ni uno de todos los que tú me diste se perdió. Esta es la gloria de Jesús. Nosotros, tú y yo somos la gloria de Dios. Y Dios no te comparte a ti ni a mí con nadie. Dios no te quiere compartir con nadie. Entonces, mis queridos hermanos, tú y yo, como propiedad de Cristo, podamos decirle: Señor, gracias, porque moriste por mi pecado, por mi causa. Yo fui el motivo de tu muerte. Yo fui. Y por ese sacrificio, hoy tenemos que ser agradecidos. Por eso cada vez que cenamos, decimos: hacer esto en memoria de mí. Recordemos que fue por mi culpa. Fue mi pecado. No podemos nosotros andar tan libremente por ahí diciendo: no, estoy bien. Pero somos hijos de Dios. No nos podemos apartar de ese sentimiento, de ese pensamiento, de ese caminar. Somos hijos de Dios. Y Dios viene a buscar a su pueblo. Amén. Por eso hoy día el Señor nos llama la atención de poder decirle: Señor, ¿cuántas veces pensé que la cruz mató a Jesús? Y era mucho más fácil pensar así. Vivía con mi conciencia tranquila. Pero hoy día Dios nos ha dicho a cada uno de nosotros que no fue la cruz. Fui yo. Sí, Señor. Y eso me tiene que dejar muy intranquilo. Gracias, Señor. Porque ¿cómo le podremos pagar? Dígame, piense usted ahí, pienso yo aquí, ¿cómo le puedo pagar? ¿De qué forma le puedo pagar? Solo existe uno: sirviéndole. Donde estemos, sirviéndole. Donde estemos, alzando nuestra mirada y mirarlo a Él.
donde estemos, con quien estemos y lo que estemos haciendo, Dios es el centro de nuestras vidas y será por una eternidad. Alabaremos al Cordero por una eternidad. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos guarde, que el Señor a través de su palabra pueda confortar, pueda fortalecer nuestra fe en Cristo, que hoy día está siendo completamente destruida, hermanos. Les voy a contar parte de lo que comentamos allá en Santiago, pero lamentablemente, lo digo así lamentablemente y tristemente, nosotros siempre supimos que el divorcio en el mundo era natural, pero esta pandemia ha mostrado que el divorcio entró a la iglesia, que niños de 15, 16 y 17 años están yendo a psicólogos porque sienten grandes presiones. Yo tengo el caso muy cercano de una niña de 16 años. En sus 16 años ya ha intentado quitar su vida 3 veces. Entonces esta pandemia trajo algo a flote, que todas las personas vivían un mundo de ir al templo. Ese era su evangelio, ir a la iglesia. Pero en su casa no se vivía el evangelio. Entonces, mis queridos hermanos, la práctica del evangelio no comienza en el templo, no comienza en la calle. La práctica del evangelio comienza en el hogar. Amén. Ahí comienza todo. Y que el Señor nos ayude, porque el que esté firme, mire y no caiga. ¿Sabe quién puede sellar nuestras puertas? ¿Sabe quién puede sellar nuestras ventanas? Hablando espiritualmente, la ventana del cuerpo son los ojos. ¿Sabe dónde tiene que estar la sangre de Cristo? En nuestros ojos, en nuestro corazón. Todos nosotros salimos al mundo y volvemos a nuestras casas, a nuestro refugio. El evangelio de nuestro Señor Jesucristo se vive y se vivirá siempre en el hogar. Por eso, hermanos, estamos siendo llevados como ovejas al matadero. Pero hasta que no me pase a mí, y le digo así porque muchas personas piensan del COVID que es una farsa. Pero nosotros que tuvimos la experiencia con nuestro pastor Felipe, ¿podemos decir eso? No, es real. Pero para muchos, hasta que no te pasa a ti, y ese sentimiento estuvo en Tomás. Si no lo veo, no creo. Y ese sentimiento está entrando a la iglesia. Por eso, matrimonios del Señor, que el Señor les bendiga. Y que este sacrificio de Cristo es justamente eso. Es para sellar, es para fortalecer. Todos los que estaban reunidos en una tienda, en el Éxodo, no. Todos los que estaban dentro de tu casa. Y si era una familia muy chiquitita, invítalo. Que se quede contigo en tu casa, dentro de tu casa. Y van a compartir ese cordero. Y esa sangre será puesta en la puerta. Y van a beber a hierbas amargas. Porque esta es la Pascua del Señor. Entonces, que el Señor nos bendiga. Amén. Les digo eso, les comentaba a los matrimonios. Conversé con un psicólogo acá después de una terapia que tuvo. Salió pero completamente demudado su rostro. Y él me decía, es increíble cómo el enemigo está destruyendo a la juventud. En esa facha etaria, de 15 a 17 años, el enemigo los está destruyendo. A la vista y presencia de los padres cristianos. Entonces sí es una voz de alerta. Tenemos con la ayuda del Señor que esforzarnos, porque mire, nunca nos dijeron que servir a Cristo era fácil. Siempre supimos que esto es real.
Esto es real. Entonces, en los días que vivimos hoy será más difícil. Y en los próximos que vendrán, si Él no viene antes, serán más difíciles. Pero dice la Biblia que más una vez se echará de ver quién sirve a Dios y quién no sirve. Amén. Entonces, que el Señor nos bendiga y nos fortalezca como familia, como matrimonio, como iglesia, como pueblo de Dios, que cree que Jesucristo murió por causa de mi pecado. Yo fui el motivo por el cual Él murió. Y nos da esta oportunidad de ser salvos todos los días de nuestra vida que Dios nos da debajo de este sol, nos da una oportunidad de poder levantar nuestra mirada y mirarlo a Él y buscar este blanco de la soberana vocación que es Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga y para mi Dios que vive sea honra y gloria para siempre. Le damos la gloria al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Dios maravilloso, en el nombre de Jesús, te agradecemos esta oportunidad que nos das de poder escuchar tu palabra. Perdóname por hacer de este sacrificio, Señor, algo tan liviano. Perdóname, porque hoy día tu palabra me aclaró que fue por mi culpa, Señor. Yo fui el culpado y te agradezco por ese sacrificio en la cruz, que fue por amor a mí, Señor. Gracias, Señor, porque por ese sacrificio hoy día tengo paz para con Dios por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Te pido, Señor, que tu palabra hoy día sea una campanada de alerta, Señor. Hablar de ti, hablar de este Cordero sin mancha, sin contaminación, es lo que necesitamos en medio de este mundo que está manchado y lleno de contaminación. Por eso, Señor, te pido, ayúdanos. Coloca en nuestros ojos colirio santo para ver, Señor, donde tu blanco maravilloso esté. Te pedimos, Señor, que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, Dios eterno, así podamos nosotros levantar la mirada a los cielos y esperar, Señor, la salud que viene de ti. Amén. Te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos que hoy han participado en este culto. Tu palabra hable profundamente a sus corazones y nos haga recapacitar, Señor. Dios maravilloso, como lo hiciste con el Hijo pródigo, me levantaré e iré a mi Padre y le diré, he pecado contra el cielo y contra ti, Sí, Señor. no merezco ser llamado tu Hijo. Pero yo sé que tú estás como Padre bondadoso esperándonos y nos verás de lejos y correrás para poder, Señor, colocar calzado, para colocar anillos, vestidos en nosotros. Perdona, Señor, nuestra tibia fe, perdona, Señor, nuestra incapacidad, perdona, Señor, nuestra flaqueza, Señor, perdónanos. Recuerda que somos polvo, que nada somos sin ti. Necesitamos de tu ayuda, sin ti nada podemos hacer. Dios maravilloso, te pido que esta gracia maravillosa y esta bendición que viene de los cielos repose en nuestros corazones hasta el día del Señor, hasta el día en que tú vuelvas por tu iglesia. Te pedimos, Señor, tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Vamos a dar término a este culto, si es así la voluntad del Señor. No me acuerdo. 87. Consagrarme todo entero. Consagrarme todo entero. Amén. Está en la página 87 de nuestro himnario. Consagrarme todo entero, alma, vida y corazón. Consagrarme todo entero, alma, vida y corazón. Sí, bueno. Consagrarme todo entero, alma, vida y corazón. Es el íntimo deseo que hoy me anima, buen Señor.
Señor, a tus plantas hoy, consagrando a tu servicio todo lo que soy. Al contrito has prometido que de ti no arrojarás. Hoy propicio sé conmigo y tu espíritu me das. Heme aquí, Señor, a tus plantas hoy, consagrando a tu servicio todo lo que soy, confesando mis pecados que sin número han de ser, y arrojando todo a un lado a servirte aprenderé. Heme aquí, Señor, a tus plantas hoy, consagrando a tu servicio todo lo que soy. Mi canción constante sea y mi sola inspiración, proclamar la dicha eterna del que vive para Dios. Heme aquí, Señor, a tus plantas hoy, consagrando a tu servicio todo lo que soy. Cuánta paz inunda mi alma al pensar que suyo soy y que pronto en las moradas estaré de mi Señor. Heme aquí, Señor, a tus plantas hoy, consagrando a tu servicio todo lo que soy. Amén. La gloria al Señor. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Le voy a pedir a nuestro pastor Santiago que nos despida con la bendición del Señor. Amén. Señor, gracias. Padre Celestial, muchas gracias te damos por concedernos de reunirnos en este momento. Padre Celestial, muchas gracias le damos por la salvación de nuestra alma, porque un día, Padre Celestial, enviaste a tu Hijo unigénito para morir por nuestros pecados, por nuestras imperfecciones, para que a través de él ahora podamos tener acceso delante de tu presencia. Y si somos fieles, un día alcanzar la vida eterna. Padre Celestial, queremos pedirte que tú fortalezcas a cada uno
uno en esta tarde. Nuestra vida espiritual, Padre Celestial, más que ayer, más que nunca te necesitamos, Padre Celestial, de ser mejores hijos tuyos, de ser mejores cristianos, de poder dar un mejor testimonio delante de este mundo que se está cayendo, Padre Celestial. Nosotros como hijos tuyos, Padre Celestial, te pedimos que nos puedas sujetar de tu mano poderosa y no nos dejes caer, no nos dejes claudicar. Padre Celestial, queremos pedirte por esta semana que se ha dado inicio, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, protegiéndonos, Padre Celestial, llenándonos de gozo, de alegría, de paz. Padre Celestial, te pedimos que la sangre de nuestro Señor Jesucristo nos guarde, nos libre de todo peligro, de toda obra del maligno, que podamos tener una semana victoriosa, bendecida. Aquel que se encuentra triste, Padre Celestial, el gozo, la alegría de la salvación pueda abundar en su corazón, en su vida. Padre Celestial, aquel que se encuentra enfermo pueda alcanzar misericordia de ti más una vez y pueda alcanzar la sanidad para su cuerpo físico o para su cuerpo espiritual. Padre Celestial, por cada petición que hay delante de tu presencia, te pedimos que tú la puedas responder conforme a tu misericordia y tu voluntad. Te pedimos todo, Dios eterno, por Cristo nuestro eterno Salvador. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios.